video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno chicos, pues buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el contenido que corresponde al día de hoy para la materia. Es el de enfoques epistemológicos de la innovación. Recuerden que trabajamos con la materia de innovación didáctica del cuarto semestre. Mi nombre es Arturo Espinosa Martínez. Bueno, como estuvimos revisando en la clase anterior, iniciamos a trabajar con los enfoques epistemológicos de la innovación. Recuerden que trabajamos en que estos enfoques epistemológicos no son exclusivos de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, o en este caso de la innovación, sino que son enfoques que tienen que ser considerados y tomados en cuenta en las diferentes investigaciones que se realizan de cualquiera de estas áreas, ya sean naturales o sean sociales, ¿sí? Nosotros, como ya también lo habíamos comentado en algún momento, formamos parte de las ciencias sociales. Y bueno, pues vamos a considerar cuáles son esos enfoques que podemos tomar en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, hablábamos de que el primer enfoque que se considera epistemológico es el positivismo o el enfoque positivista. ¿Sí? El enfoque positivista es un enfoque muy cuadrado. ¿Lo recuerdan? Sí. Ok, entonces decíamos, un enfoque que está dirigido casi específicamente para las ciencias naturales, las ciencias exactas o las ciencias duras. ¿Por qué? Porque un enfoque positivista marca el rumbo a seguir de las investigaciones. Decíamos que normalmente en este enfoque positivista se considera el método científico. Y durante mucho tiempo se consideró el método científico como el método válido para llegar a un resultado o al conocimiento de la verdad, y esa verdad producía la ciencia, ¿sí? El siguiente enfoque, que ya también estuvimos por ahí revisando, es el enfoque hermenéutico, interpretativo o fenomenológico, ¿cierto? Sí. Okay. Este segundo enfoque es un enfoque que se toma en cuenta normalmente para las ciencias sociales, ¿sí? Porque es un enfoque que habla de las cualidades de la sociedad, de qué manera se van a interrelacionar los sujetos para ver los significados que cada uno le va a ir dando y va a ir construyendo una nueva realidad, ¿sí? Ahora, digamos que estos enfoques epistemológicos podían ser secuenciales, ¿sí? Pasar de un enfoque positivista a un enfoque hermenéutico, y un tercer enfoque, el más revolucionario, digámoslo así, para la producción del conocimiento, es el enfoque sociocrítico o de la teoría crítica, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recuerdan que también lo estuvo mencionando el equipo anterior? Ok, bueno, entonces, este nuevo enfoque epistemológico sociocrítico lo que pretende es develar las relaciones de poder, develar cuál es la historicidad que se tiene para comprender el presente y programar un futuro. Entonces, estos son los tres enfoques epistemológicos, como ya lo habíamos visto. La epistemología trabaja sobre la reflexión que se hace para la producción de la ciencia. Entonces, hablamos de ciencias naturales, hablamos de ciencias sociales, y nosotros recaemos por la parte de la educación, por la parte de la innovación, en las ciencias sociales. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a estar ubicados en cualquiera de estos tres paradigmas. Decíamos, ninguno de los tres es malo o ninguno de los tres está equivocado. Cada uno marca los lineamientos que se tienen que seguir para la producción. ¿Sale? Ahora, hablamos al respecto que también estos tres enfoques se complementaban con tres tipos de saber. Estos tres tipos de saber los habíamos retomado desde Habermas,
y que él proponía que existían estos tres saberes: un saber técnico, un saber práctico y un saber emancipatorio, ¿cierto? Ok, en este primer saber técnico, hablábamos de que el conocimiento o la ciencia, cuando se va produciendo, se va a distinguir por llevar todo de manera lineal. Una serie de pasos, una serie de procedimientos para llegar a un resultado que incluso puede ya ser conocido, ¿sí? Como decíamos, las ciencias naturales, el método científico se implementa para la verificación de una hipótesis, ¿sí? Ahora, en un saber práctico no hay como tal una verificación de hipótesis. Acá se plantean supuestos que también con una metodología puedan ser comprobados o puedan ser rechazados, pero esos resultados esperados pueden ser diversos, pueden ser modificados, ¿sí? Porque las ciencias sociales, pues eso pasa con las ciencias sociales. Los fenómenos sociales no se repiten, y si se repiten, los resultados son variantes. Y por último, un saber emancipatorio, donde las sociedades o los que se ubican en este tipo de saber se revelan, o no tanto como una revelación para hacer una revolución, sino la cuestión de decir por qué tiene que suceder como está planteado. Por eso es un saber emancipatorio. Y por la parte de la metodología que se sigue para estos tres tipos de enfoques epistemológicos, y con estos tres tipos de saberes, hablamos al respecto de una metodología cuantitativa, ¿sí? Es decir, datos, números, estadísticas, por la parte del enfoque positivista, ¿sí? Se utiliza una metodología cualitativa en un enfoque interpretativo, hermenéutico o fenomenológico, ¿sí? Y una metodología mixta, es decir, la combinación de las dos, lo cuantitativo y lo cualitativo, para un enfoque sociocrítico. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Y bueno, decíamos que todo esto tenía que ser considerado para la producción de innovaciones. Innovaciones que en este caso nosotros vamos a entender como educativas, pedagógicas y socioeducativas. Innovaciones que van a recaer en donde van a estar presentes, donde van a surgir y van a ser aplicadas, va a ser la escuela. Ok, la escuela entonces tiene una cultura escolar donde el desarrollo, para desarrollar esa cultura escolar, van a estar presentes las innovaciones pedagógicas y educativas, ¿sí? Más adelante vamos a revisar qué implica una innovación educativa y una innovación pedagógica, ¿sí? Por ahí uno de los equipos va a trabajar esa parte, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahora, la escuela se entiende como una organización, ya decíamos, esta es la organización o el centro donde van a estar visibles o van a ser posibles a ser desarrolladas estas innovaciones planteadas, pedagógicas o educativas, donde van a estar presentes en interacción siempre los elementos, alumnos, profesores, directivos, administrativos, con esta serie de elementos, o se suman a estos elementos que ya están interactuando en las escuelas. Principios, valores, intereses, actitudes, normas y funciones. Y todo ello en esa construcción, en esa movilidad de todos los días, es como se van a presentar necesidades, problemas, situaciones, que van a ser los focos que se van a atender para poder hacer nuevos planteamientos, ¿sí? Planteamientos innovadores, cambios, transformaciones, ¿sí? Recuerdan que ya vimos la parte también de qué implica una innovación, que no solamente una innovación es un cambio, y también difiere de una transformación, pero el cambio no amerita una mejora. Entonces, toda esta serie de transformaciones, cambios que se van a hacer, van a estar expuestos en las escuelas.
Y todo esto, todas estas innovaciones van a llevar al desarrollo y a la transformación humana, ¿sí? Decíamos en algún momento, si echamos un vistazo en la escuela tradicional a la escuela tecnocrática, las cuestiones han cambiado. Ajá. Y de la escuela tecnocrática a la escuela nueva, también las situaciones y las condiciones han modificado bastante, ¿sí? Esas modificaciones se han visto por un desarrollo y una transformación humana, ¿sí? Se han transformado los papeles o los roles docentes, se han transformado las estrategias docentes, los contenidos curriculares. Ajá. El mismo rol del alumno se ha transformado, ¿sí? Y que hablamos actualmente en la implementación o en el trabajo de un modelo constructivista, ¿sí? Donde el centro de atención ahora son los alumnos, ¿sí? Los alumnos construyen su conocimiento, ¿sí? Tomando en cuenta las condiciones que les circundan, ¿sale? Y bueno, de ahí hablábamos de que entonces un concepto de innovación propuesto por Escudero era que se implementan proyectos socioeducativos para transformar ideas y prácticas y potenciar los aprendizajes, ¿sí? Y eso ocurre normalmente en las aulas. Entonces, cuando ocurre en las aulas, hablamos de una innovación pedagógica, ¿sí? Cuando ocurre en un ámbito mayor, como una escuela, hablamos de una innovación escolar, ¿sí? Al respecto, por ahí, no recuerdo si Fili o Juan hablaba de los tipos de innovación, la clasificación de las innovaciones: reformista, conservadora, revolucionaria y nihilista. Ajá, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. Ajá. ¿Se acuerdan del tipo de innovación conservadora? Sí. ¿Sí? A ver, Juan, ¿qué implicaba la innovación conservadora? Bueno, decía que implicaba llevar las mismas acciones que había anteriormente, pero que aún siguen siendo importantes para la actualidad. Por ejemplo, en la escuela tradicional, bueno, en su tiempo funcionó y funcionó bien, porque vemos que nuestros abuelitos, nuestros padres tienen conocimientos muy buenos, y eso que aún llegaron a la secundaria o a la primaria. Entonces muchos, cuando intentaron adaptar los nuevos, por así decirlo, nuevas innovaciones, se rehusaron porque creían que era más importante seguir con la forma tradicional en que venían trabajando y que era funcional, ¿no? Y que nosotros lo vimos, ¿no? Cuando llegan nuevas transformaciones a las escuelas, el principal obstáculo de utilidad de esas nuevas innovaciones o de esos nuevos cambios, precisamente son los profesores. Ajá. Porque estamos resistentes o se han mostrado resistentes hacia los nuevos cambios, ¿sí? Y es que es lógico, si un profesor ha trabajado durante 30 años de la misma manera y que de un día para otro pretenda modificar su práctica, pues es lógico, ¿no? Que un profesor diga, pues durante tanto tiempo he utilizado un mismo método, ha sido funcional, ha dado resultados y ahora se pretende que se modifique. Ajá. Pero es necesaria que exista esa transformación. Hablábamos de la conservadora, la reformista, la revolucionaria y la nihilista, ¿sí? Nos comentaba Juan al respecto de la conservadora, ¿sí? Donde llegan los cambios, son innovaciones, pero se sigue manteniendo la práctica. ¿Recuerdan el video que vimos sobre metodología o tecnología? ¿Sí? Donde solamente el profesor adaptaba, ¿no? Enseñaba las tablas de multiplicar con repeticiones, a lo mejor mostrando en el pizarrón las tablas, ¿no? Y solamente fue conservadora porque mantuvo el mismo método, ¿sí? Pero llegaron computadoras, instalaron las computadoras y el método siguió igual, pero hubo una innovación conservadora, ¿sí? Ok, Willy, ¿te recuerdas de la reformista? ¿Transformista? Bueno, en cuanto a la innovación reformista, estábamos viendo que esta se enfocaba más en los sistemas educativos, no tanto ya en lo práctico,
dentro de las aulas, sino ya en cuanto al sistema educativo, como lo hemos visto. Y un ejemplo muy claro que estábamos viendo era la reforma educativa del 2011 que habíamos tratado en materias de currículum. Ok, ¿sí? Y que decíamos que ese tipo de innovaciones reformistas, venían a impactar en las escuelas. Ajá. Como tal, no modificaba ningún sistema, solamente un pequeño sistema escolar. Ajá. Y que se podían ver visibles de esa manera. Y un tercer tipo de innovación, o la tercera clasificación, hablaba de las innovaciones revolucionarias. Ajá. ¿Alguien recuerda de las revolucionarias? ¿Sí? Si decíamos, la primera recaía en el aula, la segunda en la escuela, la tercera en donde recaía en la sociedad, ajá, y modificaba todo el sistema social. Y ahí decíamos, si hay una reforma o la implementación de un nuevo modelo, el modelo curricular por competencias, se implementa en todo el sistema educativo. Ajá. Entonces genera una innovación revolucionaria, cambio de todo el sistema. ¿Sale? Ahorita actualmente en educación básica se trabaja con un plan de estudios propuesto en el 2011. Ajá. Cuando ese plan de estudios deje de ser vigente, entonces será sustituido por un nuevo plan de estudios. No sabemos cuándo va a acontecer, estamos en el 2016 y está aplicado en 2011. Ajá. Entonces, cuando ocurra ese cambio, será una innovación revolucionaria, ¿sí? Porque generará cambio en todo el sistema. ¿Sí? Y por último, decíamos de la innovación nihilista. ¿Se acuerdan de ese cuarto tipo de innovación? ¿Sí? ¿Qué implicaba? ¿Cómo? Así es, decíamos que hubiera educación donde no hubiera escuelas. ¿Sí? Entonces decíamos, esa era extremista, ¿no? Porque mientras las otras tres contemplan a la escuela como el centro de desarrollo de estos tipos de innovaciones, la nihilista dice que no hay eso. ¿Sale, chicos? Y bueno, eso era lo que correspondía a la primera parte de los tres enfoques epistemológicos de la innovación. ¿Sale? Entonces ahora vamos a revisar lo que corresponde a los modelos de innovación. ¿Sale? Bueno, compañeros, nosotros les vamos a presentar el tema que se llama modelos de innovación y lo vamos a representar en una tipo obra de teatro. Yo soy el modelo de investigación y desarrollo. Bueno, yo soy un modelo de innovación que orienta las primeras innovaciones educativas. También soy un modelo que es, pues, de alguna manera bastante estricto. Pertenezco al paradigma positivista y también estoy regido por tres como campos, que es la ciencia, la tecnología y la industria. En mi modelo se hacen unas innovaciones que tienen dos principales actores. El primer actor es el investigador, que es el que pues me diseña más bien. Él es el que tiene un problema, identifica un problema y mediante ese problema hace una investigación y lo proporciona al docente o a las instituciones para que ellos lo implementen. Ya en las instituciones, el docente es como puede decirse que es como un técnico, porque es el que simplemente sigue el programa que ya le dio el investigador, él solo lo ejecuta. También las innovaciones que son exitosas utilizándome se hacen válidas y otros países las pueden adoptar. Por ejemplo, si se hace una innovación en Finlandia, no sé, con un software para enseñar alguna materia, y si esa innovación es buena, utilizando mi modelo, lo que van a hacer es que otros países la pueden adoptar y de esa forma se va a ir difundiendo. También tengo algunas fases. La primera son actividades de diseminación, que es como difundir. Una vez que ya vieron que mi modelo es exitoso, lo que hacen es que me difunden para que me dé a conocer y que algunas instituciones me puedan adoptar. Después me implementan
y si ven que soy bueno me institucionalizan y de esta manera puedo quedar definitivamente. Y yo soy el modelo de innovación y desarrollo. Ok, este primer modelo es muy sencillo. Ajá. Un ejemplo muy práctico para este tipo de modelo es, ¿alguien de ustedes les vinieron a preguntar si este tipo de pantallas eran útiles para ser desarrolladas para las clases? O sea, ser de utilidad en la materia, en las materias. No, exactamente. ¿Por qué? Porque surgió un problema de investigación, ¿sí? Y hubo un diseñador, ¿sí?, que diseñó pantallas no exclusivas para la educación. Ajá. Entonces, aquí solamente fue adaptado, ¿sí? A nosotros nos dijeron, bueno, estas pantallas van a ser funcionales de alguna manera y nosotros, como ya lo decía Vane, somos los técnicos, ¿sí? Porque de que ya existen, ahora los vamos a utilizar. Ajá. Y llevamos a la práctica este tipo de innovación. ¿Ok? Ok. Siguiente modelo. Bueno, yo soy el modelo de interacción social y soy un modelo que se adapta al enfoque de sociocrítico. Yo me baso más que nada en la aplicación de alguna innovación en un modelo, bueno, en un contexto nuevo. Y siempre a mí me toman a modo de que hay una innovación en otro lugar y me llevan a otro contexto, me adaptan a ese contexto y ven si funciona o no. Yo tengo 5 fases. La primera es la toma de conciencia. En esta fase lo que hacen es ver cuál es el problema que se tiene y estar conscientes precisamente de eso y cómo lo van a solucionar. Luego sigue la toma de interés. Buscan información sobre ese problema, buscan otras alternativas para solucionarlo y lo van tratando de resolver, pero simplemente con pura información. Luego es la evaluación, que es la confrontación de necesidades y decisiones. Ven si lo que han investigado sirve o no para el contexto que se está aplicando. Después sigue el ensayo, ver si lo que han retomado de otros contextos funciona o no para lo que se le está necesitando. Por decir algo, en una escuela necesitan mejorar las tecnologías y vieron que en la escuela de la otra calle están ocupando computadoras y lo que hacen es retomar lo que están ocupando en otra escuela pero adaptarlo a las necesidades de la escuela donde se está trabajando y ver si funciona o no. Eso sería el ensayo. Y luego la adopción, ver si realmente funcionó, qué resultados dio y ver si se queda o no. Y de eso me trata. Rápidamente, un ejemplo para este tipo de modelo de interacción social es, ¿alguien ha visitado el nuevo edificio de la Preparatoria 1? Sí. ¿Sí? Ok, ¿y han visto cómo son las aulas? Sí. Ajá. ¿Cómo son las aulas? Bueno, en primera son así muy grandotas, tienen un pizarrón que no es como estos, es como electrónico, y luego las bancas de los alumnos tienen rueditas, como una tipo cajita abajo donde pueden meter sus cosas y su paleta gira todo lo que quieran girarla. Así Y es. son aulas muy muy bonitas y todo es nuevo. Todo y es hay nuevo. varias cosas que pues no tienen las aulas usualmente. Ok. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque somos una institución que trata de contemplar las condiciones cambiantes de la sociedad, lo que está marcando la globalización. Ajá. La globalización está diciendo que las instituciones de calidad hacen uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los aprendizajes. Ajá. Entonces, este es un ejemplo que recae en este tipo de modelo de interacción social, porque están adaptadas. Ajá. Y los profesores no es que lleguen y que utilicen la manera tradicional de desarrollar un contenido. Ajá. Donde llegan dictados, utilizamos pizarrón, marcadores o gises en algún otro momento. Ajá. Por eso decíamos, estos nuevos edificios o estas nuevas aulas están dotadas de nuevas tecnologías.
donde ahora el profesor llega con el material digital, lo inserta en el CPU, porque ni siquiera tienen el monitor, tienen un proyector y manipula desde ese pizarrón interactivo. Ajá. Ahora, la interacción social permite o se denota en el momento que los alumnos pueden desplazarse, por eso el que ahora tengan butacas con rueditas. Ajá, porque sin levantarse pueden desplazarse por el salón. Si el profesor dice se integran en equipos de 5 personas, sin necesidad de levantarse y mover escritorios y mover sillas, simplemente se desplazan y ahí hay interacción social. Ajá, entonces está en este modelo reconocida la parte de las nuevas implementaciones, ¿sí?, en tanto de tecnologías y nuevos usos para la mejora de los aprendizajes, y la parte de que motiva a una interacción y comunicación social. ¿Sale? Ok. ¿Siguiente? Bueno, yo soy el modelo organizativo. En este enfoque, este modelo tiene un enfoque cultural y su paradigma es el sociocrítico. Más que nada yo veo a las escuelas como instituciones que tienen su propia cultura y es distinta. Bueno, en mi modelo nosotros tomamos en cuenta a todas las personas que están encargadas de las escuelas, tanto internas como externas. Y mi modelo tiene 4 fases. La primera fase es de planificación, que es cuando nosotros tratamos de dar conciencia a los actores educativos de que se necesita un cambio. Después tenemos una siguiente fase que es la adopción, en la cual nosotros adoptamos diferentes estrategias para la renovación. Estas estrategias ayudan a guiar mi modelo. La tercera fase es la ejecución y es el de desarrollo de estrategias o el ensayo. Y la cuarta fase y última es la evaluación, que es la apreciación de los actores sobre la marcha. Aquí se ve más que nada cuáles son los efectos de mi modelo, si son buenos o malos. ¿Sí? Entonces, este tipo de modelo organizativo se centra en que la escuela es una organización y como organización individual requiere cambios y transformaciones particulares, ¿sí? Entonces, esos cambios van a estar sujetos a las necesidades particulares de cada escuela, ¿sí? Entonces, en eso se centra este tercer modelo organizativo. Ahora, el cuarto modelo. Hola, yo soy el modelo de solución de problemas. Este modelo es muy diferente al primero que pasó, que es el de investigación y desarrollo, ya que en el de investigación y desarrollo se tiene como agente principal a alguien externo, mientras aquí el docente cumple esa función principal. También tiene un enfoque cultural y de igual forma tiene 5 fases. La primera es la Valorización. Gracias. Del docente. Es aquí donde se va a reflejar si el docente va a ser apto o no para aplicar esto. Después viene lo que es el diagnóstico. Se va a encontrar varios problemas mediante observaciones. La tercera fase, aquí puede entrar un agente externo. Sin embargo, como ya les había mencionado, no se permite que influya en un centro. La siguiente fase es la de conocimiento del profesor. Es aquí donde se va a ver qué es lo que se tiene y finalmente una motivación para la innovación. Esa es la quinta fase. ¿Sí? Y bueno, un ejemplo de este tipo de modelos es cuando se suscitan problemáticas dentro del aula. Ajá. Por eso hacen mucho énfasis en el profesor, porque el profesor es el principal diseñador de ese modelo. Ajá. Lo que sea funcional para atender a las problemáticas a las que se está enfrentando. ¿Sale? Como siguiente punto, yo soy la lógica del planteamiento estratégico. ¿Pueden ver? Bueno, muy bien.
La lógica del planteamiento estratégico depende en su mayoría del éxito o fracaso de la innovación, en tanto educativa o en cualquier otro ramo. Y para continuar voy a pedirle a alguien que me haga el favor de leer. Ceci, ¿puedes leer el punto número 1? 1. Valorización del docente. Reconocimiento explícito del profesor como agente esencial de la transformación que se desea desarrollar con la innovación. Sí. Bueno, dice. Una estrategia puede ser definida como el conjunto de decisiones que orientan las acciones y las prácticas de una organización hacia la realización de su misión, tomando en cuenta la visión y los cambios internos como de contexto, con el fin de disminuir la incertidumbre y maximizar la posibilidad de actuar proactivamente. Ok. Tenemos en primera instancia que es el conjunto de decisiones que van a orientar determinadas acciones. Y les voy a poner de ejemplo el ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia en el cual debes de planear tus movimientos, y estos planeación de movimientos tienen que ser de manera en la que tu objetivo sea el ganar, el tener un éxito. Si tú planeas bien esto, puede que ganes, pero si no, es más probable que llegues a perder. Okay. En esto vamos a pedirle a alguien más que las lea. ¿Nos podrías leer, por favor, las reglas? Las estrategias efectivas se caracterizan por pretender objetivos claros y decisivos que deben ser entendibles para todos. Les voy a poner otro ejemplo para definir este segundo punto. En una escuela X, la que ustedes quieran, imagínense a un salón en el cual su contexto es muy, por así decirlo, de alto riesgo de adicciones. Entonces, lo que va a intentar la lógica del planteamiento estratégico es retomar todas las decisiones que se tengan necesarias para cumplir un tipo de objetivos claros que deben de ser a la vez decisivos. Y para ello vienen dos fases para esto, el reactivo y el proactivo. El reactivo es el problema que está siendo llevado actualmente o en el tiempo real, es decir, en el salón que les dije de los chicos que tienen problemas de adicciones, se suscitó. Entonces el docente es el que tiene que buscar las estrategias para, pues, motivarlos e incentivarlos a que sigan estudiando. Entonces esa es la manera reactiva, ya se dio el problema. Lo proactivo es predecir y controlar el problema. Entonces, si por ejemplo en otra escuela se vivió lo mismo, todos sus alumnos pues son adictos y desertaron, reprobaron. Entonces los demás institutos quieren prevenir eso, entonces acuden a una medida proactiva en la cual, como ya sucedió eso, van a necesitar plantearse estrategias definidas para que no les ocurra eso en su escuela. Es decir, pues van a predecir que, como es un efecto social, ya no se puede dar en su salón de clases. Voy a pedir que alguien lea la parte 3. Señalar la participación estratégica debe incluir fases de revisión y reformación, a fin de que las acciones siempre se encuentren de acuerdo al contexto y en la relación a los resultados esperados y objetivos. En el mismo ejemplo que les acabo de dar, pues se está viviendo el problema, el de las adicciones.
y entonces el docente ya implementó estrategias para terminar con ese problema. Y entonces está en constante retroalimentación para que pueda pues seguir implementándolo o buscar nuevas estrategias para pues tener que solucionar ese problema. Entonces también se viene manejando aquí la importancia de lo que es el planteamiento estratégico. Su lógica, por así decirlo, como dice el tema, es que pueda de los hechos pasados o de los presentes predecir un futuro para ya no volverlos a cometer o que tengan algún problema que pueda surgir, como por ejemplo, hace varios años surgió el bullying. Algunas escuelas, cuando se dio ese problema, tuvieron que pues actuar inmediatamente, aunque no tuvieran el problema o en este caso no se habían dado cuenta del problema, tenían que actuar inmediatamente. Y por último viene lo que son las últimas 4 fases para la innovación pedagógica. El reconocimiento por los actores de la escuela de algún problema o crisis al interior de ella. La elaboración y ejecución de estrategias para su solución. La retroalimentación constante de las acciones innovadoras. La valoración de los profesores involucrados en los procesos de renovación, tanto en lo que se refiere a los conocimientos construidos durante su trayectoria profesional como sus motivaciones intrínsecas para participar activamente en acciones de transformación de su práctica pedagógica. Gracias. Bueno, El resultado, estas 4 fases son el reconocimiento del problema. En este caso, ya se los dije, el docente pues se dio cuenta en que su salón tenía personas con adicciones. El segundo es la elaboración y ejecución. Él ya planteó sus estrategias y las está llevando a cabo. Y la tercera parte es la retroalimentación. Como les dije, si le está llevando o si se le está funcionando, pues tiene que seguir continuando, si no, es necesario que vuelva a acudir a otro tipo de estrategias. Y la cuarta y última es la transformación de su práctica docente. Es decir, pues si le funcionó o me funcionó a mí como docente que ese problema lo pude solucionar, pues entonces para mi siguiente grupo voy a tratar de mejorarlo o implementarlo también, pero depende igual de las personas y el contexto en el que se esté viviendo. Y eso es todo. ok, nada más de rápido, la parte de la lógica del planteamiento estratégico marca cómo se tiene que desarrollar una innovación, ¿sí? Atendiendo a diferentes problemáticas. Cuando lo trabajábamos, por ahí con Juan Carlos, hablábamos de un ejemplo de un partido de fútbol, ¿sí? Normalmente se plantean estrategias para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en un partido de fútbol? ¿O de un equipo? Ganar, ¿no? Entonces, si la lógica del planteamiento estratégico me dice qué acciones tengo que desarrollar para alcanzar el objetivo, ¿sí? Y mi lógica sería el ganar ese partido. Si las estrategias no están bien planteadas, entonces el objetivo no se va a alcanzar. Y si no se alcanza el objetivo, entonces tengo que hacer un replanteamiento de las estrategias para implementar nuevas, ¿sí? Implementar esas nuevas estrategias que me van a llevar a alcanzar mis objetivos, ¿sí? Un ejemplo muy claro por la parte de la educación. ¿Alguien ha escuchado hablar del Plan Estratégico de Transformación Escolar en las escuelas de nivel básico? ¿No? Ok, bueno, rápidamente, el Plan Estratégico de Transformación Escolar es un documento que elabora la institución educativa, ¿sí? Para atender las necesidades que tiene la comunidad escolar. Ajá. Entonces, ahí se detectan las problemáticas, las necesidades, se priorizan y se genera un plan estratégico para dar solución a esas problemáticas. Ajá. Esas estrategias tienen que ser adecuadas para cubrir esas necesidades. El objetivo principal es cubrir esas necesidades. Ajá.
Ajá. En la marcha, cuando se desarrolla ese plan estratégico de transformación escolar, es cuando se van a dar cuenta si las estrategias están bien planteadas porque se está alcanzando el objetivo. Ajá. Okay. Y por último, Luis. Bueno, yo les voy a hablar sobre la racionalidad de los modelos. En estos modelos es posible reconocer lo que son dos aspectos, los cuales superan la visión técnica y los cuales tienen una orientación del modelo de investigación y desarrollo. El primero reconoce a los profesores como los principales agentes del cambio, ya que por medio de ellos participan y tienen el compromiso de la innovación. Por otro lado, la innovación no solo puede estar referida a las mejoras del aprendizaje de los alumnos, sino también a la comunicación que considere adecuada y elaborada de cualquier aspecto, que son estrategias pertinentes y consensuales. Estas son para que trasciendan, para que el alumno no nada más tenga lo que son sus conocimientos en el aula, sino trasciendan fuera de ellos. Y esto forma lo que es la calidad de aprendizaje del estudiante. Y todo eso está dentro de un paradigma positivista. En otro lado, el paradigma crítico-social marca lo que son 5 principios para las estrategias de cambio. Estos 5 principios son de la innovación pedagógica crítica. El primero es de innovación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento. En este se va a reflexionar sobre una práctica que va a ser la interacción comunicativa de los docentes hacia los alumnos. El segundo, los destinatarios son los alumnos, en los cuales se va a transformar la cultura que busca mejorar el nivel personal y social del alumno. El tercero es una confrontación, la cual va a ser la mejora de sus ideas y va a ser al sujeto más participante, o sea, es el alumno del que se está tratando. El cuarto va a desarrollar y conseguir que los alumnos sean más autónomos y puedan conseguir propósitos de transformación personal y social, referido a lo que es su autonomía. Y el quinto habla desde y para la práctica docente, que es la acción comunicativa discursiva que va a tener un profesor hacia sus alumnos. Y estos son los 5. Entonces, con esto ubicamos que la innovación o las innovaciones pedagógicas, decíamos innovaciones pedagógicas, porque recaen en el ámbito áulico, ¿sí? En el interaccionar de alumnos con profesores, ¿sale? Entonces, para hacer estas transformaciones se tienen que generar planeaciones estratégicas, planeaciones estratégicas que sean funcionales para los elementos que están interactuando dentro del aula. Y bueno, y les decía, este respaldo van a tener por parte de los enfoques epistemológicos. Sí, puede ser una planeación estratégica positivista, una planeación estratégica interpretativa o una sociocrítica. Que la mayoría en la actualidad se le apuesta por un paradigma sociocrítico, puesto que es el paradigma que pretende generar una mayor interrelación entre profesores y alumnos y que ahora haya heterogeneidad en lo que se está trabajando dentro de las aulas. ¿Sale? Entonces, estos son algunos de los modelos que están ubicados o que tienen este respaldo de estos 3 enfoques epistemológicos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, entonces, esto ahora va a ser llevado a que nos va a llevar al siguiente tema, que es la parte de los ámbitos de la innovación educativa. ¿Sale? Gracias, chicos. Entonces, llevando la secuencia de lo que estamos revisando, entonces, primero enfoques epistemológicos, después modelos de innovación. Ahora vamos a ver dónde se aplican esos modelos. El tercer tema entonces es ámbitos de innovación. ¿Sale? Entonces, chicas. Bueno, para iniciar, les vamos a explicar lo que es esta parte de la tabla. Básicamente es como un resumen de lo que posteriormente vamos a hablar. Bueno, aquí al principio ubicamos lo que son como el tipo de innovaciones,
que sería la innovación pedagógica, escolar y socioeducativa. La innovación pedagógica la vamos a encontrar en una sala de clases, que se podría decir que es el aula. La innovación escolar la vamos a encontrar en lo que es la institución, que es la escuela. Y la innovación socioeducativa es en la comunidad. Igual y ahorita que les inicié a hablar sobre el tipo de innovaciones, ustedes con los temas anteriores pueden ir relacionando algunos temas que ya hablaron de sus compañeros con lo que les acabo de mencionar. Bueno, otro punto del que se va a mencionar es el ámbito innovado, es en el cual recae lo que es la innovación, en el que esta innovación pedagógica se lleva a cabo o se desarrolla dentro de la práctica pedagógica, que es en donde más recae. En la innovación escolar va a recaer en los procesos institucionales que ya se mencionó anteriormente, y también en la de innovación socioeducativa va a recaer en los agentes sociales, en la sociedad en la cual se está desarrollando y en la cual interactúan los alumnos. Sí, bueno, de los temas anteriores que nos han hablado nuestros compañeros, ¿alguien relaciona la parte del ámbito innovador con alguno de los temas que ya mencionaron? A ver, Chat. En el ámbito innovador. Ah, ok. En la práctica docente, ¿puede ser? Sí. El siguiente, en la escuela, sería el órgano institucional, los directores, los padres de familia, los alumnos, pues en sí, todo el sistema ¿Escolar? escolar. Y en el ámbito social, pues ahí entraría más como los padres de familia, por así decirlo, y la sociedad en general. Sí, igual, estos tienen una finalidad, de lo que es innovación pedagógica, dice que es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar los aspectos de práctica pedagógica de los docentes en relación con los alumnos, evaluación, metodologías, etc. Es todo lo que recae lo que es la didáctica, podría decir, pero sin dejar a un lado lo pedagógico, porque es validado, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Y bueno, para que lo vayan entendiendo más o relacionando, recuerden los tipos de innovaciones que vimos anteriormente, que eran conservadora, reformista, revolucionaria y leninista. Aquí en la parte de ámbito innovador de la escuela, yo lo relacionaría con la reformista, que habla como que de grupos pequeños, un cambio, pero que no afecta a la sociedad. Y en la de socioeducativa, que abarca el espacio de la comunidad y procesos sociales, la estaría relacionando con la... Se podría decir que puede ser un impacto si existiera aquí en nuestro país la nihilista, que afectaría, como que dice, a toda una sociedad. Bueno, yo lo relacionaría con eso. Okay. Y promotor. Yo esto lo relaciono como que el personaje principal que lleva a cabo o inicia a cabo lo que es la innovación. Y, por ejemplo, en una sala de clases el principal es el profesor. Y, bueno, por aquí tenemos... aquí. El docente, cuando inicia su innovación, se podría decir, como yo lo había mencionado, que ya empieza con una práctica pedagógica, utiliza estrategias y técnicas de enseñanza, y pues de eso utiliza materiales, de acuerdo, bueno, lleva todo como un proceso para llegar a una innovación con materiales o técnicas, como se había mencionado, para que pueda tener un proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos de diferente manera. En directivos y profesores son como que los principales promotores para que la innovación surja, en el que
lo que es el ámbito de la institución, la escuela. Y agentes sociales o la sociedad es como la principal para llevar un cambio innovador dentro de una comunidad, una sociedad. Yo se lo podría relacionar lo podría decir que cuando la sociedad se ve en la necesidad de utilizar nuevas cosas, es cuando toda la comunidad cambia. Por ejemplo, la tecnología. Si hablamos de, no sé, empezamos que la innovación empieza desde la escuela. Si en la escuela utilizamos más los medios tecnológicos como el internet y todo eso, la sociedad se ve como obligada a que, bueno, o tiene la necesidad de utilizarlo, porque desde el ámbito de la escuela como que lo empiezan a promover para que pueda haber un cambio total. Bueno, sus finalidades, ya les mencioné que la pedagógica es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, va más enfocado al estudiante por parte del profesor. En la innovación escolar es mejorar los aprendizajes de los alumnos y mejorar los procesos institucionales, y ahí ya va a hacer la participación de, bueno, lo que se lleva a cabo, todo lo que es el liderazgo, el institucional y todo eso. Y en la innovación socioeducativa dice que es promover la formación de los agentes sociales y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Como vemos, todo ahí está recayendo en el estudiante. ¿Por qué? Porque es aquí como que nuestro factor principal. Y aquí están los participantes o usuarios. Y en el primero es el profesor y los estudiantes, porque los dos se conllevan, que es en la innovación pedagógica. En la innovación escolar son los directivos, profesores, alumnos, padres, apoderados y otros agentes sociales. Aquí ya entra más como lo administrativo dentro de este escenario. Y el siguiente son los padres, apoderados sociales y alumnos. Ya es toda la sociedad en común, lo cual forma nuestra sociedad, porque ya es como que una gente un poco más grande. Si se dan cuenta, va como en escalerita. Empezamos como que en el aula de clases, es el siguiente, se puede decir, nivel, que es innovación escolar. Ya se juntan los dos como la institución y, bueno, directivos, profesores y alumnos, ya es como que todos. Y al final, que es la innovación socioeducativa, ya se junta toda la sociedad. Ya la innovación abarca, ya es algo más grande, como que empieza de algo pequeño hasta lograr los objetivos mayores. Y pues hay muchísimos ejemplos que podemos mencionar en cada uno. Por ejemplo, ahorita se ve claramente en la institucional, se puede decir que innovación o cuando empieza a haber cambios, cuando una institución, un ejemplo, cuando yo iba a la preparatoria, el director quería lograr una certificación en la SNP, Sistema Nacional de Bachillerato, y entonces como que empiezan a cambiar los métodos de aprendizaje y hay nuevas reglas para que toda la institución pueda lograr el objetivo de llegar a una certificación. Otro ejemplo que podría ser igual entre otros es, por ejemplo, nuestra universidad. Ahorita que se trata de diseño curricular de algunas materias que ya era como que de fuerza, pues va a tener un efecto social. ¿Por qué? Porque los egresados van a salir con ciertas necesidades, van a cubrir otras necesidades, las nuevas necesidades sociales que hay. Entonces, de aquí ya va a entrar el agente social cuando ellos ya vayan a campo a buscar trabajo. Y si se dan cuenta, a pesar de que la innovación empieza desde un aula, yo considero o creo que todo surge desde la sociedad. Cuando la sociedad ya empieza a tener necesidades, el ámbito escolar tiene que cambiar esas estrategias para cubrir esas nuevas necesidades, porque la sociedad es lo que tenemos, se podría decir. Y bueno, muchas veces ya hemos hablado sobre las necesidades sociales que han surgido y que o empiezan porque la escuela lo cambió o porque la sociedad necesita esos cambios. Bien, entonces, nada más como resumen de este tema, que es un tema un tanto más extenso y que vamos a ir ampliando poco a poco en las siguientes sesiones, es distinguir que hay tres tipos de innovaciones. Innovación pedagógica, que se centra en el aula; la innovación escolar, que contempla toda una institución, una escuela; y una innovación socioeducativa,
que va a recaer en todo un sistema social, ¿sale? Y que en ello nosotros vamos a ir ahondando un poco a poco. Nos vamos a centrar en la parte de la innovación pedagógica, porque es lo que nosotros vamos a observar, el accionar de los profesores dentro del aula y cómo se van a hacer los planteamientos estratégicos de manera innovadora para desarrollar sus prácticas. ¿Sí? Y bueno, con eso estaríamos terminando entonces la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene una duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, con eso entonces estaríamos terminando la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente clase.